El protagonista, aunque temeroso de lo que podría enfrentar, sabía que debía estar listo para lo que se avecinaba. Los días siguientes fueron extraños. A pesar de todo lo que había vivido, algo dentro de él se sentía diferente, más despierto, como si algo en su interior hubiera sido activado. Cuando cerraba los ojos, sentía una conexión con el mundo, como si pudiera percibir algo más allá de lo que sus ojos veían. Una tarde, mientras entrenaba en el campo, notó algo peculiar. Al principio, pensó que era su mente jugando trucos, pero luego la sensación se intensificó. Se concentró, buscando esa energía que había sentido antes, cuando estaba en la estación de bombeo. Y entonces, como si una chispa hubiera sido encendida en su interior, algo despertó en su sistema. El sistema que antes parecía apagado, que había dado señales de vida durante sus momentos más intensos, ahora se activaba con claridad. Sus habilidades, las que había comenzado a descubrir en momentos de estrés, regresaban. La agilidad, la rapidez de pensamiento, y la fuerza aumentada se desataron con fuerza. Su visión también mejoró, percibiendo detalles a su alrededor con una precisión sorprendente. Al principio, no entendía cómo o por qué esto estaba ocurriendo, pero la conexión con su sistema y sus habilidades estaba tomando forma. Aquella sensación de estar dentro de un juego, de ser parte de algo más grande, ahora se sentía más real que nunca. Las palabras del líder resonaban en su mente. Eres la clave. El protagonista comenzó a experimentar con sus nuevas habilidades. Al principio, era cauteloso, no quería arriesgarse a hacer algo que no comprendía completamente. Pero a medida que practicaba y se adentraba en su nuevo yo, comenzaba a ver que podía controlar su entorno de formas que antes parecían imposibles. Su capacidad para adaptarse y reaccionar ante cualquier amenaza se multiplicó, y con ello, su confianza. En una de sus sesiones de entrenamiento, fue capaz de derribar un árbol caído con solo un golpe, una demostración de su fuerza mejorada. Al mismo tiempo, notó que su resistencia al cansancio se alargaba, y su mente se mantenía aguda, incluso después de largas horas de ejercicio físico. Algo dentro de él sabía que su habilidad para sobrevivir en este nuevo mundo dependía de cómo aprovechara estos poderes. Pero había algo más que lo inquietaba. ¿Cómo había despertado este poder? El extraño hombre en el bosque, las palabras crípticas sobre las sombras y la clave, ahora todo parecía conectar. Algo o alguien lo había elegido, y él estaba comenzando a comprender que no era solo un superviviente más en un mundo caótico. Su destino estaba entrelazado con algo mucho más grande y oscuro. Su siguiente paso era claro. Debía entender por completo su sistema, aprender a controlar sus habilidades y descubrir qué propósito tenía en este mundo transformado. Y para ello, sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaría aliados, y especialmente respuestas. A medida que los días pasaban, el protagonista se adentraba más en su entrenamiento y exploración de sus nuevas habilidades. Cada día, su conexión con el sistema se volvía más fuerte, más clara. Sentía como si todo lo que había experimentado hasta ahora, todas las batallas contra los zombies, las extrañas criaturas y las sombras, hubieran sido solo el preludio de algo mucho más grande. Su cuerpo había cambiado, pero su mente también se estaba adaptando. Había algo más profundo en todo esto, algo que aún no entendía completamente, pero sabía que tenía que descubrirlo. Una tarde, después de entrenar intensamente durante horas, se detuvo para descansar. Sentado en el suelo, respirando pesadamente, pensaba en lo que había logrado. Las habilidades que ahora poseía no solo eran físicas. Había notado que su percepción del mundo había cambiado. Ya no veía las cosas como antes. Ahora, podía detectar pequeños movimientos en la distancia, identificar patrones en el comportamiento de los enemigos y anticipar sus movimientos. Además, sentía una extraña conexión con el entorno. Podía percibir la energía de los árboles, la tierra, incluso el aire a su alrededor. Todo parecía vibrar con una fuerza invisible, una energía que lo envolvía. Se centró en esa sensación. Con un suspiro profundo, cerró los ojos y se concentró en su interior. En sus últimos entrenamientos, había aprendido a manipular esa energía, aunque de forma rudimentaria.
Con el tiempo, esperaba poder usarla de manera más eficiente. De repente, sintió que el sistema dentro de él respondía, como si lo estuviera esperando. Las palabras del extraño volvían a su mente. Eres la clave para qué. ¿Y cómo encajaba él en todo esto? De repente, una vibración en el aire lo hizo abrir los ojos. Algo estaba sucediendo, algo que no había anticipado. El mundo a su alrededor comenzó a distorsionarse levemente, como si la realidad misma estuviera siendo alterada. Los árboles a su alrededor parecían moverse con un ritmo extraño, y el suelo bajo sus pies tembló levemente, como si una presión invisible estuviera presionando sobre él. La sensación de que algo acechaba volvió a invadirlo, pero esta vez era diferente. No era un peligro inmediato, sino algo mucho más profundo. Fue entonces cuando algo más apareció en su visión. Una figura, una sombra, se deslizaba entre los árboles con una gracia sobrenatural. El protagonista, sin pensarlo, se levantó rápidamente y apuntó con su rifle en dirección a la figura. Sin embargo, no disparó. Había algo en ella que lo atraía, una fuerza que lo mantenía en vilo, esperando. La figura se detuvo y lo observó, sus ojos brillando con una luz inquietante. No era humano, eso estaba claro. Su piel parecía estar hecha de sombras, como si su cuerpo fuera una extensión de la oscuridad misma. No emitía ningún sonido, pero el aire alrededor de ella parecía vibrar con una energía densa y opresiva. ¿Qué eres?, preguntó el protagonista, sintiendo su voz temblar ligeramente, pero con una determinación que no había sentido antes. La figura no respondió de inmediato. Se acercó lentamente, como si estuviera analizando al protagonista, estudiando cada uno de sus movimientos. Finalmente, habló, su voz era profunda, casi como un susurro que parecía provenir de todas direcciones. Eres el elegido. El que despertó lo que estaba dormido. Pero no sabes lo que eso implica. El protagonista apretó los dientes, manteniendo su rifle firme. La figura se deshizo de las sombras con una rapidez impresionante, acercándose aún más a él. ¿Elegido para qué?, exigió, aunque sabía que no era la primera vez que escuchaba esas palabras. Las había oído de labios del extraño, y ahora de esta entidad desconocida. La sombra sonrió, una sonrisa que parecía más una mueca de burla. Para ser parte de un juego mucho más grande. Las sombras están tomando forma en el mundo, pero tú no eres solo un peón. Eres la clave que puede destruirnos a todos, o sellar el destino de este mundo. La figura desapareció en un parpadeo, desvaneciéndose en el aire, dejando solo la sensación de frío y la vibración del lugar que aún persistía. El protagonista permaneció inmóvil por unos momentos, procesando lo que acababa de escuchar. Cada palabra de la figura había sido como un eco en su mente, resonando con una verdad que aún no entendía. Las sombras, y el destino del mundo. ¿Cómo podía ser parte de todo esto? Se dio cuenta de que las respuestas que buscaba no serían fáciles de obtener, pero algo en su interior le decía que debía seguir adelante. Decidió regresar al refugio para analizar todo lo que había aprendido. A medida que caminaba, sentía una extraña sensación de urgencia, como si el tiempo estuviera corriendo y algo importante estuviera a punto de suceder. Sabía que la clave de todo esto estaba dentro de él, en ese sistema misterioso que había despertado y que le otorgaba habilidades más allá de lo que cualquier ser humano normal podría alcanzar. Al llegar al refugio, se dirigió directamente hacia el líder. La conversación con el extraño y la figura en el bosque lo había dejado más claro que nunca. Tenía que prepararse para lo que estaba por venir. El líder lo observó al entrar, percibiendo la intensidad en su rostro. Parece que algo ha cambiado, dijo el líder, leyendo la expresión del protagonista. Lo ha hecho, respondió el protagonista, mientras se sentaba frente al líder, con la mente llena de pensamientos e inquietudes. Necesitaba respuestas. Y estaba listo para enfrentarse a lo que fuera que estuviera por venir. La conversación fue corta pero cargada de significado. El líder parecía haber esperado todo esto, y sin dudar, comenzó a hablar sobre lo que el protagonista había empezado a comprender. Las sombras, las criaturas que los humanos no podían ver o entender por completo, estaban comenzando a apoderarse del mundo.
Su regreso no era un accidente. Todo esto, según el líder, era parte de un plan que había estado en marcha durante siglos. Y el protagonista, con su sistema despertado, jugaba un papel crucial en ese plan. El líder le habló sobre las antiguas órdenes y profecías, que describían a un elegido que podría alterar el curso de la historia. El poder que ahora poseía podría ser la clave para desbaratar todo lo que las sombras habían planeado. De regreso en su habitación, el protagonista se sentó en la oscuridad, sintiendo la conexión con el sistema. Las respuestas seguían eludiéndolo, pero sabía que estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad. Y mientras las sombras se levantaban en las profundidades del mundo, él se preparaba para enfrentarlas. Porque ahora, más que nunca, entendía que su destino era mucho más grande de lo que había imaginado. El protagonista se levantó de la cama con una determinación renovada. La conversación con el líder le había dado algunas respuestas, pero también había abierto más puertas que no sabía cómo atravesar. Las sombras, las fuerzas oscuras que estaban tomando forma en el mundo, representaban una amenaza mucho más grande de lo que había experimentado hasta ahora. No podía permitir que esas criaturas dominaran lo que quedaba del mundo. Tenía que encontrar la manera de luchar, de entender por qué él era la clave de todo esto. Decidió que debía entrenarse más, perfeccionar lo que ya había comenzado a descubrir. Su sistema, esa conexión con una fuerza extraña que le otorgaba habilidades más allá de lo humano, debía ser más que solo una ventaja. Necesitaba aprender a controlarlo completamente, conocer sus límites y expandir sus capacidades. La sensación de urgencia se apoderó de él mientras pensaba en lo que estaba por venir. No podía esperar a que el caos lo alcanzara nuevamente. Tenía que adelantarse. El primer paso fue regresar a la zona de entrenamiento, un área fuera del refugio donde podía practicar sin restricciones. Allí, comenzó con ejercicios básicos: flexiones, saltos, carreras. Pero pronto se dio cuenta de que su cuerpo ya no respondía como antes. Cada movimiento era más rápido, más eficiente, como si sus músculos se activaran con solo pensarlo. Su percepción del tiempo también había cambiado. Podía ver detalles a su alrededor con una claridad asombrosa. No solo se trataba de un reflejo físico, sino de una sincronización perfecta entre mente y cuerpo, como si sus pensamientos se hubieran convertido en una extensión de su voluntad. Experimentó con sus sentidos, extendiendo su alcance. A medida que se concentraba, las imágenes que antes solo podía ver con sus ojos ahora se ampliaban ante él, como si pudiera visualizar capas de información que antes le eran invisibles. Los árboles a su alrededor no solo eran árboles, sino que sus raíces, sus estructuras internas, parecían hablarle en un idioma desconocido. Podía sentir el latido de la tierra, como si todo el ecosistema estuviera conectado por hilos invisibles que solo él podía percibir. Luego probó con sus habilidades de combate. Hizo un ejercicio de lucha contra un saco de boxeo colgado, pero en lugar de usar solo su fuerza, se centró en su energía interna. Cerró los ojos y comenzó a canalizar esa energía a través de su cuerpo. Cuando golpeó el saco, la vibración fue tan potente que el saco voló hacia atrás, golpeando la pared con una fuerza brutal. El protagonista sonrió, al principio sorprendido por el resultado, pero luego satisfecho. Su poder era real, y la conexión con su sistema era cada vez más profunda. Sin embargo, su entrenamiento no estaba completo. Sabía que debía aprender a utilizar esa energía de manera estratégica. No solo para fortalecer sus ataques, sino para manipular el entorno a su favor. Podía sentir que aún había mucho por descubrir. Algo más en su interior, según el protagonista asintió, sintiendo el peso de las palabras del líder. Sabía que el camino que se abría ante él sería largo, peligroso y lleno de desafíos, pero también sabía que no había vuelta atrás. Las sombras no esperarían, y él debía estar listo. Su entrenamiento, sus habilidades, su destino, todo estaba entrelazado con la supervivencia del mundo. El portador no solo debía ser fuerte, sino sabio. Y estaba dispuesto a aprender, a sacrificarse y a luchar por la humanidad, porque, al final, él era la última esperanza contra la oscuridad.
Y con esa determinación, dio el primer paso hacia lo desconocido, hacia su verdadero destino. Como el prota perdió sus recuerdos, todo eso y más en la parte 9.